Hola, muy buenos días, espero que se encuentren bien. El día de hoy estaré hablando nuevamente sobre un tema de medicina y a pesar que este tema se aleja un poco de lo que es la ruta principal a lo que va a estar dedicado este canal de YouTube, que es claramente explicar la anatomía humana, explicar también ciertos puntos de lo que es la fisiología humana. Más adelante iré subiendo videos sobre esa linda materia, pero justo ahora, en esta etapa de la carrera en la que me encuentro, le estoy empezando a agarrar un cariño bastante profundo a lo que es la bioquímica, porque gracias a lo que es el estudio de la bioquímica podemos entender los distintos cambios metabólicos del cuerpo, cómo se absorben los alimentos, cómo funcionan esos mismos alimentos en nuestro cuerpo, cómo los puede afectar y así sucesivamente. Y para nosotros saber todo esto, lo primero que hay que estudiarse es la glucólisis y el ciclo de Krebs. En este video estaré resumiendo un poquito lo que es la glucólisis y estaré resumiendo también lo que es el ciclo de Krebs. Entonces, para nosotros entender cómo realmente funciona nuestro organismo, tenemos que saber que el mismo, para vivir, para que funcione al 100%, necesita consumir 4 biomoléculas esenciales, y esas biomoléculas van a ser lo que son los ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos lo podemos encontrar en lo que son las carnes rojas. Vamos a necesitar lo que son los carbohidratos, que estos carbohidratos lo podemos encontrar en lo que es el pan. Vamos a necesitar de lípidos, que estos lípidos son grasas saludables, esos lo podemos encontrar en lo que es el aguacate. Y vamos a necesitar proteínas, que estas proteínas nosotros las vamos a poder encontrar en el huevo. Aparte, también la vamos a poder encontrar en lo que es el pescado y las carnes rojas. Bien, hay un punto importante para nosotros saber cómo funciona todo esto, y es que para ello, como les mencioné al inicio, tiene que actuar lo que es la glucólisis y el ciclo de Krebs. Entonces, resumiendo brevemente lo que es la glucólisis, nosotros la mencionamos o la vamos a describir como que esto es un proceso, y este proceso metabólico, porque requiere el metabolismo humano, va a convertir lo que es la glucosa, que tenemos que saber que la glucosa es un tipo de azúcar, en energía. Y esto es básicamente funciona como la gasolina hace arrancar un carro. Y el objetivo de esta glucólisis va a ser obtener energía, como se los mencioné anteriormente, pero esta energía la necesitamos en una forma especial que nuestro cuerpo la pueda utilizar o que nuestras células la puedan utilizar, y esa energía va a ser en forma de ATP, que el ATP es la moneda energética de lo que son las células. Aparte, nosotros mencionamos que esta glucólisis no sucede en cualquier parte del cuerpo humano ni sucede en cualquier parte de la célula. Esta va a ocurrir en lo que es el citoplasma, y esto se puede dar de dos formas, tanto si hay oxígeno, y eso lo conocemos como aeróbico, como si no hay oxígeno, que eso lo conocemos como anaeróbico. Otra cosa que podemos mencionar de la glucólisis brevemente es que esta nosotros la podemos estudiar en dos fases. Una fase la vamos a llamar fase de gasto de energía, y otra fase la vamos a denominar fase de obtención de energía. Esta fase de gasto de energía va a tener una fosforilación, que esta fosforilación es básicamente que se añade un fosfato a lo que es la glucosa usando una molécula de ATP, y mediante esto se va a formar lo que es la glucosa 6-fosfato. Luego vamos a tener una isomerización, que allí lo que es la glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato. Y luego vamos a tener una segunda fosforilación, que si en la primera se añade un fosfato a la glucosa usando lo que era un ATP, aquí se añade un fosfato usando un ATP, y esta lo que va a formar es fructosa, y esta fructosa se va a llamar fructosa 1,6 bifosfato. Ahora, hay un periodo muy importante que es el periodo de división, y es cuando esa fructosa 1,6 bifosfato se va a dividir en dos moléculas. Una molécula es dificilísima de pronunciar, y a esa molécula, para nosotros resumirla, la vamos a llamar diacetona, pero luego en adición yo les voy a colocar el nombre de cómo se llama la molécula. Entonces, para volver a recapitular, en el periodo de la división vamos a tener dos moléculas. ¿Por qué? Porque la fructosa 1,6 bifosfato se divide en dos moléculas. La primera es esta que les dije, diacetona,
Y la segunda molécula que se tiene que dar es el gliceraldehído 3-fosfato. Por último, vamos a tener otra isomerización, que la misma molécula que les mencioné anteriormente, la diacetona, se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato. Ahora, aquí pasa algo, y es que como resultado se han consumido dos moléculas de ATP para activar lo que es la glucosa. Luego, en el proceso de la fase de la obtención de la energía, nosotros primeramente vamos a tener lo que es una oxidación. Y en la oxidación, ¿qué va a ocurrir? Que ese mismo gliceraldehído 3-fosfato se tiene que oxidar y él se va a convertir en 1,3 bifoglicerato. Y eso lo que va a generar es NADH. Ahora, también vamos a tener por consiguiente la transferencia del fosfato, y es que se transfiere un fosfato a lo que es el ADP y eso va a formar lo que es un ATP. Vamos a tener una isomerización, que esa isomerización se convierte en lo que es 3-fosfoglicerato en 2-fosfoglicerato. Y vamos a tener un proceso que es un proceso de deshidratación, y aquí se forma el fosfoleno piruvato, que también lo podemos denominar PEP. ¿Y esto por qué ocurre? Porque aquí nosotros estamos eliminando lo que es el agua. Luego vamos a tener una desfosforilación y aquí el PEP se va a convertir en lo que es el piruvato, y esto lo que va a ocurrir es que va a generar otro ATP. Y el resultado, ¿cuál va a ser de esta fase de obtención de energía? Es que básicamente se generan 4 ATP en total, pero tras gastar 2, la ganancia neta es básicamente de lo que son 2 ATP. Ahora bien, ya hablando sobre el ciclo de Krebs como tal, nosotros mencionamos que este básicamente es la ruta metabólica esencial para convertir lo que es el acetil-CoA en energía que se tiene que utilizar. Aquí se va a producir lo que es el dióxido de carbono, lo que es el NADH, lo que es el FADH2, el GTP, que también lo denominamos como ATP, que estos son fundamentales para todo lo que es el metabolismo celular. Y este ciclo de Krebs va a tener básicamente 8 reacciones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en todas estas reacciones que van a ir ocurriendo, vamos a ir formando enzimas, vamos a ir atrapando componentes, y este ciclo se tiene que repetir por consiguiente. Ahora bien, él va a tener sus pasos, que es estos mismos pasos que le dije, que son 8 reacciones. La primera reacción básicamente es que el acetil-CoA se combina con el oxalacetato, pero esta reacción va a ser básicamente lo que es la formación del citrato. Y aquí nosotros nos damos cuenta que el acetil-CoA tiene lo que son 2 carbonos y el oxalacetato tiene 4 carbonos. ¿Qué va a suceder? Que básicamente este proceso va a dar lo que es la formación del citrato, ¿cierto? Ahora, en total, esta formación del citrato va a tener lo que son 6 carbonos, y esto se va a estar dado o se va a mediar o lo va a generar una enzima, que esa enzima se llama la enzima citrato sintasa. Ahora, en el paso número 2, nosotros tenemos que transformar eso a isocitrato. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción que va a ocurrir? Y es que el citrato se convierte en isocitrato, como se los estoy mencionando, y eso va a ser mediante una enzima que es la enzima aconitasa. Como tercer paso vamos a tener es que el citrato se oxida, y aquí lo que va a ocurrir es la oxidación a alfa-cetoglutarato. Pero como nosotros lo vemos en la lámina, es que el citrato se oxida. Básicamente este citrato tiene que liberar lo que es CO2. Esto lo que va a hacer es que va a formar al alfa-cetoglutarato. Esto va a ser mediante o lo va a generar la enzima que isocitrato deshidrogenasa, y esto en conjunto va a poseer lo que son 5 carbonos. Ahora es importante porque aquí se va a generar lo que es NADH. Ahora en el cuarto proceso o en el cuarto paso, ese alfa-cetoglutarato se va a oxidar lo que es nuevamente, y va a generar una reacción que esta también va a liberar otra molécula de lo que es CO2, y eso va a formar
a lo que es el succinil-CoA. Y este succinil-CoA va a tener lo que son 4 carbonos. Esto va a ser mediante a la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Y aquí se vuelve a generar otra molécula de NADH. Ahora, ya casi para finalizar, en el quinto paso, y podemos observar que el ciclo de Krebs realmente no es difícil porque este es el resumen y podemos notar que realmente si lo entendemos, le prestamos atención, vamos a poder entender cómo funciona el mismo. Ahora en el paso número 5 se vuelve mucho más sencillo porque este ciclo ha ido teniendo energía, se han ido liberando componentes, se han ido quitando componentes y ahora es menos los componentes o menos las reacciones que suceden. Ahora, ese succinil-CoA que nosotros mencionamos, aquí es casualmente donde va a estar la producción del ATP. Ese succinil-CoA se va a convertir en lo que es succinato. Ahora, ¿esto cómo? Liberando energía que se va a utilizar para formar lo que es el ATP. Luego, eso va a estar mediado por una enzima que se llama succinil-CoA sintetasa. En lo que es el paso número 6, vemos que ese succinato se oxida a lo que es fumarato y aquí vemos que es el proceso de la oxidación del fumarato. Y lo que sucede es que esto va a estar mediado por una enzima que se llama succinato deshidrogenasa. Ahora bien, aquí se va a generar una molécula o se genera otra molécula de lo que es el FADH2. Y casi como penúltimo paso, nosotros vamos a entender que ese fumarato se va a convertir en lo que es malato. Y este básicamente es la hidratación de lo que es el malato. Y esto se va a dar mediante la adición de una molécula de agua. Por eso es que nosotros mencionamos que aquí se tiene que hidratar el malato. Y esto es mediante una enzima que se llama fumarato hidratasa. Ahora, ya como último paso, y ustedes pueden ver si están observando la diapositiva que ahí se ve que todavía falta espacio. Como último paso vamos a tener lo que es la oxidación del oxalacetato. Y esta reacción, ¿cómo se va a dar? Básicamente el malato se oxida a oxalacetato. Y esto es por la enzima malato deshidrogenasa. Y aquí lo que se va a hacer es que se produce o se genera otra molécula de NADH. Y nuevamente ese ciclo tiene que volver a iniciarse de nuevo, porque así es como nosotros vamos a obtener energía constante. Nosotros vamos a ir captando las distintas biomoléculas que les mencioné al principio una y otra vez, porque hay que generar energía, hay que almacenar esa energía y hay que distribuirla por todo lo que es la célula. Ahora, este oxalacetato se regenera y está listo para combinarse nuevamente con otro acetil-CoA, iniciando el ciclo nuevamente. Y puedo repetir la diapositiva y volvemos al primer paso, que básicamente es la formación del citrato. ¿Y cómo se forma el citrato? Porque básicamente el acetil-CoA se combina con el oxalacetato. Y el ciclo de Krebs realmente es muy sencillo. Ahora, ya que nosotros vimos cómo funcionaba lo que era el ciclo de Krebs, podemos ver que por cada acetil-CoA que entra a este ciclo se producen 2 moléculas de CO2, que esto es dióxido de carbono. Se producen 3 moléculas de NADH, que estas se utilizan para generar lo que es ATP, una molécula de FADH2 que también se utiliza para generar lo que es ATP y por consiguiente se genera un ATP. Ya con esto finalizo lo que es el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que se haya podido entender un poco más. En la descripción de este video estaré dejando el link para que lean una especie de guía explicativa donde se puede desglosar mucho más lo que es el ciclo de Krebs. Me ayudarían bastante suscribiéndose al canal de YouTube, me ayudarían bastante dejando un like, dejando un comentario y siguiéndome en las redes sociales. Espero que pasen un feliz día.